Bueno, decía que hoy empezamos una semana movida, diría yo, porque veo gente por todos lados, no sé por qué veo tanta gente. El otro día por el partido, ahora no sé, está relleno la calle, no tenía dónde estacionar, sí. Siempre, que por supuesto, con la solicitud de poder cumplir con los protocolos de distanciamiento, barbijo y demás. Es que hoy se está llevando adelante una Asamblea General Extraordinaria. Se ha llamado a los socios del sindicato municipal a participar de ella porque se van a tratar temas muy importantes que tienen que ver con la defensa del convenio colectivo de trabajo, con los derechos constitucionales laborales y, bueno, por supuesto, los trabajadores municipales afiliados al SOEM, junto a su secretario general, el doctor Antonino D'Amico, van a tomar decisiones, ¿sí? Se pretende que los municipales afiliados al SOEM autoricen a la comisión directiva a llevar adelante las medidas de fuerza debido a que no se han contestado los requerimientos de los municipales en cuanto a sus derechos laborales. Así es que es la convocatoria que hoy día se hace presente aquí en el sindicato municipal y es por ello que hay muchos compañeros que han venido a participar de esta Asamblea General Extraordinaria que se ha convocado a través de dicto también. Sí, bueno, yo me refería a que había muchos autos que no había podido estacionar, pero autos, bueno, motos, bicicletas y demás. Ahora también hemos dado, aparte de derecho constitucional, hoy también somos ¿cómo se diría? Un pequeño espacio de noticias. Exacto. Que la ha dado Daniela también a la audiencia de nuestro programa Conociendo la Constitución. Sí, sabía de la Asamblea, pero yo me refería a la que concurrencia. La dificultad para estacionar. Estoy tan acostumbrado a que llegamos y siempre hay lugar. De todas maneras he encontrado lugar, pero sí. Por supuesto la calle no es tan normal que esté tan llena de autos. Aunque ahora últimamente veo que hay más autos en la mañana, incluso se ve que lo que ha crecido la zona del estacionamiento medido, que va llegando ya por esta zona, por suerte no concretamente a este lugar donde está el gremio, pero se ve que están recaudando bien en Capital. Sí, se ve que está recaudando bien, pero además también se ve que la gente tiende a buscar, alejarse de esa zona y a buscar lugares donde no tenga que pagar el estacionamiento. Exacto, muchos no pueden pagar. Nosotros desde el gremio municipal le hemos hecho una propuesta al intendente Baistrocchi para que sea menos oneroso el estacionamiento en el centro. Yo realmente creo que tengo una posición diferente a la de cobrar. Yo pienso que el estacionamiento no se debería cobrar, sí debería ser medido para que haya circulación y recirculación. ¿Qué es lo que dice la ordenanza? En realidad la ordenanza que estableció el sistema de estacionamiento era un sistema que tenía por objetivo que no... Saben que en el gremio municipal tenemos un buffet, muy buen buffet. Así que muchas gracias, querido amigo, por el cafecito. Y la sodita. Yo le estoy haciendo propaganda en este programa, no se hace propaganda, pero le hago propaganda al buffet, que además tiene almuerzo y vianda, digo, por si algún oyente quiere venir y comprar. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Ustedes saben que esta es una radio como familiar, acá estamos todos. Bueno, decía que en mi pensamiento, o mi postura respecto del estacionamiento es que no debería ser tan oneroso y que cuando se inició el sistema de estacionamiento el objetivo era generar la circulación de vehículos en el microcentro, sobre todo en el microcentro, porque solamente era pago y medido en el microcentro de la ciudad. Y el objetivo era generar circulación para mejorar las posibilidades de que las personas que iban a hacer compras en el microcentro tuvieran
recirculación, es decir, porque esto nació con un pedido de los comerciantes. Yo lo sé porque yo hace muchos años que estoy en el municipio de la capital, sé lo que se pidió, incluso fue una petición de la propia gente que tenía interés en este tema, y además porque a mí me tocó estar en la organización de los juzgados de falta, me tocó porque yo soy abogado del municipio y me mandaron a trabajar ahí en esa época. Como cualquier abogado responde a la orden del patrón, y me pasaron de donde estaba, fui por un tiempo a trabajar a los juzgados de falta municipal. Entonces conocí bastante bien cómo era todo ese tema. Y a mí me parecía bien cómo se había hecho, y no me está pareciendo bien porque no comparto, desde el punto de vista del pensamiento, este crecimiento tan grande de la zona donde se paga el estacionamiento. Yo creo que dentro de lo que se paga por el impuesto, ustedes recuerdan que con anterioridad el intendente de la capital no era electo. El primer intendente electo fue Guillermo Barrena Guzmán, hace, digamos, 30 años, en el año 87, creo que fue el primer intendente electo, que fue Guillermo Barrena Guzmán. Y en esa época los anteriores intendentes eran designados por el gobernador, como si fuera un ministro, por el Poder Ejecutivo de la provincia. Y entonces, yo creo que, el impuesto que se paga por el que se denomina impuesto automotor, incluye todo lo que es el pago de las calles. Por lo tanto, la idea es que ese impuesto, el impuesto automotor, es dinero que percibe aquel que tiene el Estado, de aquellos que tienen un auto, para solventar el costo de la circulación de esos vehículos en las calles. Por lo tanto, yo considero que no debería cobrarse el estacionamiento. Claro que, como pasa siempre, las cosas pierden, se pasa el tiempo, se olvida cómo fue el origen y por qué. Claro, porque cuando nació el impuesto automotor, nació porque las calles eran de tierra, porque antes no había autos, habían carreteras y caballos. Entonces, cuando fue naciendo la necesidad de hacer calles y de dotar de otra manera las comodidades para la circulación, nació el impuesto al automotor, que no es municipal en el caso de San Juan, sino que en el caso de San Juan es provincial. Hay muchas provincias que los impuestos, lo que tiene que ver con los automóviles, van a los municipios. Bueno, acá los municipios en realidad con anterioridad no cobraban todos estos impuestos, pero a partir de un momento que a un intendente se le ocurrió, empezaron a poner impuestos que se amontonaron en la boleta de la luz. Fíjense que en el famoso Acuerdo San Juan, que es esa convocatoria que hizo el gobernador Uñac, donde participaron muchas instituciones de la sociedad y personas, bueno, yo no sé cómo fue el mecanismo de convocatoria de eso, pero sí sé que participó mucha gente, muchas instituciones, y fue como una especie se llama Acuerdo San Juan. Yo diría que fue como una especie de gran reunión de personas representando a muchos sectores de la sociedad, y ahí muchas de estas cosas salieron, con una posición que se comprometió el gobierno a tratarlas y a definirlas de conformidad a aquellas discusiones y conversaciones que se dieron en el transcurso de todo el evento del Acuerdo San Juan. Bueno, nada, digo que está la calle, esta zona,
que antes no estaba tan ocupada por vehículos, en la actualidad, en la mañana se nota, en la tarde por supuesto no, está llena de vehículos que estacionan por aquí. Bueno, yo tenía pensado, Daniela, que en este programa de hoy pusiéramos un poco más de música, porque a mí me sigue preocupando que nosotros nos entusiasmamos hablando durante mucho rato largo de cuestiones de derecho, y no sé si realmente es tan conveniente llevar un tiempo tan largo hablando de cuestiones de derecho. A mí me gusta, porque yo, como siempre le digo a la gente, preparo un tema, pienso que voy a contar ese día, y bueno, lo mismo hacen los otros co-conductores, cada uno con su estilo, por cierto, y cuando estamos aquí generamos algún tipo de debate sobre algún aspecto y demás. Pero yo sigo siempre pensando que deberíamos mechar más el programa con música, la música que vos nos seleccionás, por lo menos a mí, que no soy muy especialista en temas. Así que te decía, Daniela, voy a ir hablando, pero vamos a hacer más cortos hoy los bloques, aprovechando que estoy solo, aunque seguro que a última hora se convierte en una ranchada esto, como dicen ahora los jóvenes. Bueno, y yo les quiero decir que, sin entrar en política, hoy voy a hacer un pequeño recordatorio respecto de los temas que veníamos hablando en los últimos tiempos, respecto de las elecciones legislativas. Yo hoy voy a volver un ratito a mi forma habitual de hacer el ingreso a los distintos temas y recordarles, porque se me deben haber olvidado, así como los alumnos de la escuela, que nuestra Constitución tiene, o la estructura de la Constitución consta de, primero, un preámbulo que todos conocen. Yo a veces no sé si es conveniente o no es conveniente repetirlo. La mayoría de las personas, a pesar de que no somos muy respetuosos de nuestra Constitución, yo sostengo desde hace un tiempo que para mí se ha convertido en el principal objetivo de este programa, que todos nosotros, yo, los que nos escuchan, es como un objetivo que me ha parecido interesante ponernos, es el cumplimiento de la Constitución, pero no solo de la Constitución. Cuando digo cumplimiento de la Constitución, es cumplimiento de las leyes. Estoy absolutamente convencido de que en la medida que nosotros, la sociedad argentina en general y sanjuanina en particular, tomemos la costumbre de cumplir de una manera estricta, seria, donde la ley, donde objetivamente se resuelvan los problemas, donde no sea necesario en ningún ámbito de la vida del hombre estar detrás de proteger el derecho que a uno le toca, o de tener que hacer gestiones, lobby o como quiera que se llame, para que se cumpla la ley. O sea, que podamos introducir la cultura del cumplimiento de la ley. Cuando digo entonces cumplimiento de la Constitución, estoy diciendo en el sentido más amplio el cumplimiento estricto de la ley. Y que no sea un conflicto entre la opinión y la libertad de opinar con el cumplimiento de la ley. A mí, de repente, en estos tiempos, se me ocurría pensar, yo soy un libertario, no soy un peronista o un justicialista, porque la verdad que coincido mucho con
las cosas que dice Javier Milei, pero yo me digo peronista. ¿Y qué pasa si este hombre, y mucha gente dice, no, porque está bien? Claro, pero nos olvidamos que cuando las cosas eran, como decía, como dice hoy Javier Milei, el mundo estaba en guerra. Y a cualquiera le digo, a cualquiera de ustedes que me está escuchando, los invito a que, por ejemplo, vean Los Cuatro Grandes de la Industria, o Los Capitanes de la Industria, que es una serie o una especie de composición entre lo que sería un documental y lo que es película. Es como una mezcla de esas dos cosas, y ahí tienen el desarrollo de los principales empresas de gran estructura de los Estados Unidos, concretamente el acero, el petróleo, los trenes. Y ahí ustedes van a ver que las leyes fueron apareciendo como una necesidad, y la Constitución en Estados Unidos también apareció como por la necesidad de poner límite a las guerras, muertos, armas, para que se respetaran las actividades que unos u otros desarrollaban. Muy concretamente, es muy famosa la historia de la guerra entre Vanderbilt y Rockefeller. Vanderbilt era el dueño de lo que eran los ferrocarriles, y Rockefeller era el dueño, por supuesto, todo el mundo sabe, por la fama que tiene, de lo que es el petróleo. Y entonces, ¿qué pasaba? Como el Rockefeller había tenido la idea de transportar el petróleo en tanques, ya no en barriles, porque ustedes saben que el petróleo se mide en barriles porque originariamente se trasladaba poniéndolo en barriles. Los barriles iguales a los que nosotros tenemos para el vino acá en San Juan, que ya ni se usan tampoco los barriles. Y Rockefeller tiene la idea brillante, muy inteligente, y lo que hace son grandes tanques y los transforma, les pone ruedas y inventa trasladar grandes cantidades de petróleo. Y luego inventa hacer caños para trasladar el petróleo, los famosos caños que llevan el petróleo. Y bueno, y ahí aparece la guerra cuando inventa los tanques con ruedas, camiones, o sea, como los camiones tanques, los trenes tanques. Y entonces empieza una guerra entre Vanderbilt y Rockefeller. Una guerra con armas y con muertos. Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo? Que la construcción de determinadas cuestiones tienen un momento en que se desarrollan con normalidad. Cuando se comienza a producir un poder o un crecimiento de poder de quienes se dedican a eso, aparecen la necesidad de otros que se ven afectados por ello de querer poner límites. Y así fue como fue naciendo las reglas de convivencia, porque las leyes, en definitiva, son reglas de convivencia. La Constitución es una regla de convivencia. Las leyes de la tabla de Moisés, la Biblia misma. Yo siempre les digo, yo soy una persona creyente y de fe, pero yo les digo a los que no creen, lean la Biblia y van a ver que es una magnífica obra. Si no la quieren ver como la palabra de Dios, van a poder ver que es una magnífica obra de reglas de convivencia. Y entonces a mí me parece que la Constitución debiéramos conocerla y cumplirla, acostumbrarnos a cumplir la ley, no a discutir las leyes, incluso las que no estemos de acuerdo. Yo siempre cuento la anécdota
de alguien que una vez me dijo, con las estupideces que dice el Código Civil, pero no importa. Primero, que no dice estupideces. Segundo, que no importa si no estamos de acuerdo. Es la regla de convivencia. Incluso me gusta decir y repetir hasta el cansancio que las constituciones son las normas que organizan un Estado. Es el Estado jurídicamente organizado, por lo tanto, la Constitución es una herramienta política. Fíjense, yo sentía, la Constitución es una norma que tiene un fundamento político y construye al Estado, lo hace aparecer para que todos podamos vivir. Yo veía con mucha alegría, más allá que sean discursos, escuchar estos últimos días algo que yo vengo pregonando aquí desde la primera vez que hablé, porque en realidad mi idea viene desde hace muchos años. Yo estuve en contra de la reforma de la Constitución, de la enmienda, pero no estuve en contra porque no estuviera de acuerdo con que se permitiera un tercer mandato de una persona como gobernador. Yo estuve en desacuerdo principalmente porque se reformó sin respetar el mecanismo de reforma en la Constitución, y volvería a estar de acuerdo. Estoy en desacuerdo con cualquier cosa que se haga que no sea el estricto cumplimiento de la ley, porque la democracia es el cumplimiento más irrestricto de la norma. Si las libertades no se hacen en cumplimiento irrestricto de lo que dicen las normas, estamos complicados, porque lo que nos garantizan las normas es la objetividad, es la igualdad de derechos. Esa es la igualdad de derechos que tenemos que entender. Luego habrá otras formas donde el Estado, a través de las normas, crea condiciones que hagan posible esa igualdad. Entonces dice la Constitución en el preámbulo, decía, hoy quería volver un poquito a recordar, porque a mí prácticamente durante mucho tiempo yo empezaba el programa diciendo esto que voy a decir ahora. La Constitución consta de un preámbulo que dice: no los representantes del pueblo de la nación argentina, o sea, los representantes de la gente. Hoy diríamos nosotros los representantes de la gente. No, son los representantes del pueblo, palabra que ha sido abandonada y que debemos recuperar. Todos los que integramos una sociedad formamos un pueblo. El pueblo es una palabra que tiene un valor. No somos la gente. La gente es una entelequia, una abstracción. Nosotros todos juntos, o si quieren, la gente considerada como algo, la gente es como todos divididos, pero la gente considerada junta, somos un pueblo. Entonces, dice el preámbulo, los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de las provincias. O sea, ¿ven? El pueblo, todos, pueblo, por la voluntad y la elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, siempre estamos hablando de acuerdos, de consensos, con el objeto de constituir la Unión Nacional. ¿Se dan cuenta qué importante que es esto? Si ustedes prestan atención a las discusiones cotidianas, cómo el preámbulo les da respuesta de cómo se resuelve y dónde se resuelve todo. La Unión Nacional, afianzar la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia, ¿qué era? La justicia era la del más fuerte. Afianzar la justicia, consolidar la paz interior. Contra la guerra, justicia no había. Y había guerra. Y la justicia era por mano propia. Entonces ya desde la letra inicial, el preámbulo, pero además lo que le estoy diciendo no se lo apliquen solamente a nuestro país, es al mundo. Estas son ideas
que nacieron allá en Francia, y que la primera constitución que hubo, que contuvo, que tomó todas estas ideas y las puso en una norma concreta, fue Estados Unidos después de la Guerra Civil. Entonces, y hoy, todos los países del mundo, de cualquier, yo no voy a hablar de ideología, de cualquier tipo de gobierno que tengan, pero para decirlo con toda claridad, desde Estados Unidos hasta Rusia, o China, o Japón, todos los países tienen o se rigen por la Constitución. Incluso Inglaterra, que no tiene Constitución escrita, se rige por una Constitución, que no está escrita, pero ellos la respetan. Por eso a mí me gusta decir que los problemas de la aplicación o no aplicación de la ley tienen que ver con idiosincrasia. Lo que pasa es que por ahí usar la palabra idiosincrasia es como que, ¿de qué está hablando este señor? Entonces digo que el problema que debe resolver la Argentina es un problema social, cultural, tener un poquito más, pero si no queremos tener nada de eso, y queremos tener un país bueno, un país ordenado, con todos, yo me resisto a ciertos comentarios que generalizan las conductas de las personas o las decisiones que toman las personas, porque yo no tengo conciencia real de lo que opina cualquiera que esté cerca mío. Si la gente no se manifiesta, uno no sabe lo que piensa. Entonces, a mí no me parece bien que desde ningún lugar se tome la decisión de decir cosas en nombre de otro. Lo que debemos hacer cada uno es cumplir con la norma de convivencia. Entonces la norma de convivencia es la Constitución y las leyes que en su consecuencia se dicten, es decir, las normas. ¿Y de dónde vienen las normas? De acá. Afianzar la justicia. Y esto no es solamente para Argentina, todo el mundo se rige por esto. Cada uno tiene sus propias normas, por eso su propia norma, su propia constitución. Piense como piense, vengan de donde vengan, sean el color que sea, y cuanto más afianzada está la idea de cumplir la norma, mejor es la calidad de vida de ese país. Afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, de la libertad para nosotros. O sea, si la Constitución en el preámbulo dice que ésta asegura los beneficios de la libertad, quiere decir que hay libertad y que las normas de la Constitución están garantizando los beneficios de la libertad. Y que quiere decir que si se dictan normas que dañen o restrinjan la libertad, son normas inconstitucionales. Y para eso están los jueces, que también creó esta Constitución. El problema es cuando no respetamos todas esas normas y cuando el ser humano que le toca cumplir el rol del juez no lo cumple con mínima dignidad, Y yo soy una persona convencida que todo eso se garantiza, se manifiesta y se ejecuta a través del sistema político, a través del sistema democrático o el sistema republicano y con las elecciones. Pero se garantiza la cotidianeidad con la acción de control de las personas en la sociedad en cada momento. No hace falta marchas, ni hace falta grandes cosas, es simplemente como pasa. Yo nunca me voy a olvidar un inglés que decía, miren, para no explicarlo y hacerlo fácil, ¿a quién se le ocurriría hoy en la Argentina prender un cigarrillo, o a un sanjuanino prender un cigarrillo en una oficina pública, en un ómnibus, ni siquiera en un café? Ya ni hasta en la calle la gente prende un cigarrillo. Prácticamente ves poca gente, sobre todo donde hay acumulación de personas, la gente se aparta, busca un lugar privado y externo. Y eso ha sido, yo siempre digo,
a mí me impresiona el autocumplimiento que tuvo la ley del cigarrillo. Ni siquiera se reglamentó, no está ni siquiera reglamentada, simplemente salió y se publicitó, se publicó, se hizo conocida, se puso nada más que la obligación de que... En cambio hay otras normas, como por ejemplo la norma, que es ley también, de la exigencia de darle a ciertas y determinadas personas prioridad, no prioridad. ¿Ven? Ahí caigo yo igual en el error que cae la gente. Un lugar exclusivo para que hagan determinados trámites, las mujeres embarazadas, las mujeres de cierta edad para adelante, las personas con discapacidades. ¿Y qué hacen? Dicen, caja con prioridad para, y no dice la ley eso. La ley dice, una caja exclusiva. Los supermercados estarían obligados a tener una caja exclusiva. Ahora bien, si no hay ningún discapacitado, ¿la caja no se puede usar para otro? No, por supuesto que sí. De ahí surge la idea de prioridad, pero eso lo tiene que tener organizado el prestador, porque si no la gente la mandas a que se pelee. Yo se lo digo por experiencia propia, yo nunca he hecho uso del derecho que tengo en tal sentido, porque en realidad no siento necesitarlo, pero ha habido momentos en que lo he necesitado, y cada vez que he querido hacer uso de ello, es un problema y la gente se enoja y te agrede. He visto en lugares mujeres de más de 90 años que las atienden como si fueran una piba de 20 y no puede ser. Pero eso lo tiene que organizar la institución. Pero no me quiero ir porque no estoy dando una clase de moral de cómo tratar a los viejos o a los discapacitados. Estoy diciendo que hay una ley constitucional aprobada por la legislatura o por los órganos competentes, los parlamentos, legislatura, en fin, si es nacional o provincial, que dice que debe haber una caja exclusiva para las mujeres embarazadas, para las personas discapacitadas, y no dice prioridad, pero ellos ponen en los cartelitos prioridad, y no es lo mismo propia que prioritaria, son dos cuestiones distintas. Entonces tenemos que hacer un diálogo permanente e incorporar a nuestra conducta el cumplimiento de la ley, y yo estoy empeñado en eso. Entonces hoy reinicio la costumbre, tampoco quiero cansarlos con los mismos temas, pero me parece que hace tanto que no lo hago que ya se me han olvidado los habituales, y si están oyentes nuevos les recuerdo y leo el preámbulo en forma continua para que quede la idea. No los representantes del pueblo de la nación argentina reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen en cumplimiento de pactos preexistentes con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad, para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la Constitución argentina. Y esto lo tenemos que tener metidos en la cabeza. ¿Qué es esto? ¿Y qué dice el preámbulo? Porque hay una pregunta que se hace la gente, se hacen los estudiosos de estos temas, de la Constitución y del derecho. A mí me la han hecho muchas veces, en distintos momentos, en conversaciones. Che, vos que te vas y lees la Constitución y tenés el programa. A ver, el preámbulo, ¿es una norma o es simplemente una declaración? Y es una norma que es la síntesis de las normas particulares que establece la Constitución, por supuesto que sí.
Ahora, no es importante el debate teórico, si es o no es norma y demás. Es la síntesis perfecta de la Constitución y de las normas que contienen, beneficios de la libertad para nosotros, los que estén, los que vengan, los que vayan a estar después, la posteridad, para los hombres del mundo que quieran estar acá, en Argentina. Protección de Dios, fuente de razón y justicia. Bueno, a los que no les guste, bueno, habrá que modificarlo y sacarlo. Fuente de toda razón y justicia. Ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución. ¿Quiénes? Los representantes del pueblo, no la gente. Si fueran la gente, son los representantes de la gente, y la gente no es pueblo. Pueblo es un conjunto de personas. Si quieren, le llamemos conjunto de gentes. Ahí tendríamos, lo que pasa es que me sacarían carpiendo si yo me pusiera a hablar de dónde viene lo de las gentes, derechos romanos, no sé. Esta mañana me encontré, le mando saludos, no me encontré, en una oficina pública, estaba yo conversando con un abogado y me pregunté, saludé, intenté saludar a las otras profesionales que estaban en la oficina, y resultó que una de ellas escucha nuestro programa. Y yo le dije, uy, qué responsabilidad. Claro, y es una responsabilidad. No por el halago o la crítica particular, es una responsabilidad. Porque en realidad yo en este minuto debería ponerme a explicar de dónde viene el derecho de gentes, del derecho romano y un montón de cosas, para que un profesional del derecho que sepa mucho, o que sepa, o de alguna otra profesión, sociología y demás, claro, pero la idea no es tratar de mostrar erudición, erudito, uy, que mucho que sabe el personaje este. La idea tampoco es pontificar, no, para eso está el Papa, pontifica el Papa, nada más que el Papa pontifica. Lo que nosotros, desde este programa, y en particular quien habla, intentamos, es que usted conozca la Constitución y que se convenza de que el cumplimiento de la ley da calidad de vida. La Constitución, además del preámbulo, tiene una primera parte, que se llama, precisamente, primera parte con las declaraciones, derechos y garantías, y que está en el primer capítulo, declaraciones, derechos y garantías. Luego está el segundo capítulo, que está denominado los nuevos derechos y garantías, porque en la Constitución nueva de la Argentina del año 94 se incorporó el derecho del consumidor, se incorporó todo lo que tiene que ver con la protección de los golpes de Estado y las cuestiones que tenían que ver con toda la problemática que había pasado hacía poco, digamos así, con el golpe de Estado. Entonces se incorporó todo eso. Y luego está la parte que sería la parte política de la organización del Estado. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y dentro de todo eso están los diferentes capítulos que organizan el poder legislativo, ejecutivo y judicial. El judicial, bueno, es una parte del Estado, porque en realidad es uno dividido en tres que hacen ese Estado único, o ese poder del Estado único. Aparte están los gobiernos de provincia, que es el título segundo. Y dentro de lo que es poder legislativo, ¿qué tenemos? Los diputados y los senadores, sus facultades, las atribuciones del Congreso, pero básicamente todo lo que hace a la organización legislativa del país. Después el Poder Ejecutivo, que es el encargado de administrar la nación, digamos así, o no, digamos no, es así, y el Poder Judicial, que es el encargado de resolver los casos de conflictos particulares. ¿Y por qué quería recordar esto? Porque yo quiero hacer, desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista objetivo, recordarles qué es lo que hacen las cámaras, los diputados y los senadores, y por qué el lugar donde
se tienen que llevar a cabo los acuerdos políticos, es en los acuerdos, sin perjuicio de que se pueda desde la política hacer otras cosas más generales, donde participe la iglesia y donde participen los sindicatos y participe mucha gente para generar, como quien dice, una solidaridad a las decisiones administrativas o de gobierno o de política que se establezcan. Pero el lugar natural donde el Estado resuelve y ejecuta el poder, resuelve los problemas de la sociedad y ejecuta el poder que se le ha dado a esos representantes, como dice el preámbulo. Y es muy interesante porque no puedo yo perderme la oportunidad de que el domingo usted haya tenido un caso práctico y concreto para mostrarle cómo funciona. 4 años harían falta esperar. ¿Qué sabe Dios si nosotros, si este programa, si yo esté aquí? Entonces no me puedo perder la oportunidad de explicar y mostrar cómo funciona el sistema electoral. ¿Por qué digo que la Constitución es la que organiza políticamente el país? Porque lo que hemos hecho el domingo ha sido votar. Y hemos votado en San Juan diputados, pero en la Argentina se han elegido diputados y senadores. Lo que pasa es que a nosotros no nos tocó. Entonces algún desprevenido me va a decir, Guillermo, ¿y por qué los porteños, cuando digo porteños digo los de la ciudad de Buenos Aires, la Cava, eligieron solamente diputados? Y otros, como la provincia de Santa Fe o Mendoza, eligieron senadores, y nosotros también elegimos solamente diputados. Entonces, eso quiero que en este momento usted lo tiene fresquito, quiero repasarlo. Entonces, nos vamos, Daniela, a la música, dejando dicho entonces que la Constitución argentina está compuesta por varias cosas. El preámbulo, que sería la síntesis de lo que establece la Constitución. Por una primera parte, que tiene un capítulo primero y segundo, que son el capítulo primero, declaraciones, derechos y garantías. El capítulo segundo, los nuevos derechos, ejemplo, el derecho al consumidor, en fin, y las garantías, que están referidas, ¿ven? Porque garantías también dice el capítulo primero. Estas garantías del capítulo segundo están en lo que le dije recién. Luego la segunda parte, que son las autoridades de la nación, que es el gobierno federal, el gobierno que tiene 3 partes: el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Hoy, el fin de semana, hemos ejercido parte del sistema republicano, que ha sido elegir quienes van a integrar la renovación en la integración de nuestro Congreso, de nuestro Parlamento Nacional, que se compone por Cámara de Senadores y Diputados. Me acuerdo que en la escuela, yo soy técnico de la escuela industrial, estaba un profesor que nos enseñaba esto, y nosotros pasábamos a dar lección y teníamos que decir: el poder ejecutivo está compuesto por una persona, el poder legislativo es bicameral, está compuesto por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, y con eso te sacabas un 10. Claro, pero por ahí pasábamos los chicos a dar examen o dar lección y decíamos: el poder ejecutivo es bicameral. Entonces es muy importante que hoy tomemos, hoy me refiero a en esta época, tomemos mucha conciencia de qué se trata todo esto, porque lo que se llama la grieta interna de las organizaciones políticas, tienen que ver con la falta de un verdadero sistema, por generalizarlo sería sistema democrático. Y las discusiones que tiene el país y los conflictos que tiene el país es por la falta de un sistema democrático verdadero. Ya he hablado muchas veces.